básicamente lo que tengo son cada registro sería un cálculo del que acabamos de hacer. ¿Están de acuerdo? ¿Vale? ¿Qué hago dentro de esta situación? Bueno, voy a tener la fecha de trasplante o de siembra, ¿vale? Después de esa fecha de trasplante de siembra, tengo otra columna que son los días después de la siembra. No se los mencioné, pero aquí también voy a considerar la precipitación. Es decir, si yo hice el cálculo de mis días, el agua que voy a tener para ciertos días de cultivo, pero si hay una precipitación, pues tendría que considerar el agua que llovió, ¿sí o no? Al final de cuentas está recargando el suelo. Si llueve más de lo que ha extraído el suelo, el cultivo, pues al final de cuentas se estaría recorriendo el número de días que me salió en el cálculo. Si no es mayor a la cantidad que hemos consumido hasta ese momento, pues tendría que valorar para cuántos días cayó esa agua. Entonces, aquí hay una columna de precipitación. La siguiente columna, si se fijan, es una columna de evaporación. A final de cuentas, yo estoy considerando una evaporación similar para un cierto número de días. En este caso, para 15 días, que sería la etapa inicial. Si ustedes tuvieran acceso a una estación climatológica, ese dato ustedes lo pueden estar reflejando prácticamente todos los días, ¿no? Y tener un cálculo exactamente al día, un día. Si se fijan, tengo el coeficiente de bandeja y tengo el coeficiente de cultivo también para una etapa inicial, que son los primeros 15 días. Acá está días después del trasplante, 15, ¿no? Aquí lo tengo. Pero fíjense cómo yo tengo un KC modificado. ¿A qué le llamo KC de modificado? A final de cuentas, en toda la literatura, ustedes tienen que un cultivo tiene su etapa inicial y consume, por referencia, la misma cantidad de agua en su KC durante los 15 días. Esta es mi muy particular forma de trabajar. Yo considero que desde el primer día, ya el segundo día, ese cultivo va a demandar un poquito más de agua. Si no el segundo día, a lo mejor el tercer o cuarto día, imaginemos una lechuga recién trasplantada, al tercer día ya van a ver cómo brotan nuevas raíces, ¿no? De hecho, hasta el segundo día. Y es cuando decimos, ya se agarró, ¿no? Al final de cuentas, cuando ya hicimos el trasplante y el cultivo empieza a generar sus propias raíces en el lugar donde fue trasplantado, pues ahí es donde ya decimos, ya se agarró el cultivo, ¿no? Hay unos que se agarran más pronto y otros que se agarran, o prenden más tarde. Pero al final de cuentas yo considero que desde el segundo o tercer día, pues la cantidad de raíces va a crecer y por lo tanto esas raíces van a chupar más agua que el primer día, ¿sí o no? Bueno, si nos vamos por lógica, entre más raíces generan, pues más consumo hídrico y por lo tanto pues se va a desarrollar mejor. Entonces no es lo mismo una lechuga al segundo día que una lechuga ya a los 15 días, ¿no? Y la literatura me dice que esta consume la misma cantidad de agua que la vecina. Entonces yo considero que empiezo a darle más agua a partir, hago una regresión lineal, ¿no? Desde el momento que de que se trasplanta hasta su máxima demanda hídrica, ¿sí? Es decir, desde el punto 63 hasta 1.1 en este caso, que es la máxima demanda, y al final de cuentas va desde el día 0 hasta el día 40, considerando las dos etapas, la inicial, se fijan, esta sería la inicial, 15 días, y los siguientes 25 días, la etapa
de desarrollo. ¿Sí? ¿Se fijan? De desarrollo, sí, de máxima demanda de ella. Entonces, por eso hay un case modificado, es decir, me va a demandar, aunque sea poquitita agua más, un día, bueno, conforme van transcurriendo los días. ¿Sí se entiende? Bueno, con estos tres datos, pues ya saben que sale la evapotranspiración de cultivo, el ETC. Y luego ya con una profundidad de raíz, con el porcentaje de agotamiento y con la cantidad de agua que almacena ese suelo, pues voy a sacar AFA. Aquí nótese también que la profundidad de raíz pues estoy considerando desde los 20 centímetros y va a ir creciendo conforme se va a ir desarrollando. ¿Hasta cuándo va a obtener su raíz la máxima profundidad? Pues al final de cuentas, la verdad que no la consideraría. Pero se consideraría unos 15 días después de su máxima demanda hídrica. Y va a ir creciendo igual desde que la profundidad de la raíz va a ir creciendo o siendo más profunda conforme van transcurriendo los días. Y esta es otra regresión lineal, ¿no? Si me das cuentas, desde la profundidad de raíz, desde el punto 15 hasta 80 centímetros que me dice la literatura, ¿no? ¿Desde cuándo? Desde el día 0 hasta el día 55. Y aquí sale esta ecuación o el resultado de la regresión lineal. Y estas ecuaciones que están aquí, vamos a estas ecuaciones, si se fijan, esto va desde el día 0 hasta el día 55, considerando una profundidad de 15 centímetros hasta 80 centímetros. Y esta ecuación, pues es la que ustedes van a ver acá. ¿Sí se ve? Si yo me coloco en alguna casilla de esto, aquí está la ecuación, el resultado de la regresión lineal. Bien, es punto 0,0118. X, ¿quién sería X? Pues del día después del trasplante. Y le voy a sumar punto 15. Pues, ¿quién va a ir incrementándose? Los días después del trasplante, ¿sí o no? Va desde 0 hasta todo lo del cielo. Ok. Entonces, con esas tres cosas que saco, AFA. ¿Sí o no? Sí. Con profundidad de raíz, porcentaje de agotamiento y capacidad de almacenamiento de agua del suelo, saco AFA. Y ya lo único que voy a tener aquí es un balance. Este balance primero es el resultado de AFA. Al segundo día, pues le voy descontando el consumo hídrico del cultivo. ¿Dónde está el consumo hídrico? Pues en el ETC, ¿no? Le voy descontando eso. Bueno, el balance, ¿de qué es el resultado del balance? Pues al final de cuentas, ese balance va a ser el resultado de estarle descontando el ETC y estarle sumando la precipitación. Conforme van pasando los días, ese balance se va a convertir en 0. ¿Qué quiere decir? Que para este día ya no hubo agua. ¿Están de acuerdo? Por lo tanto, ahí voy a regar. ¿Cuánto voy a regar? Pues lo correspondiente a agua, ¿sí o no? Riego lo correspondiente a AFA. AFA va a ir cambiando, ¿por qué? Porque a final de cuentas el cálculo de AFA se va a estar
modificando por la profundidad de raíz. ¿Están de acuerdo? Por eso varía el valor aquí. Va a ir incrementándose la profundidad de la raíz, por lo tanto voy a ir considerando un perfil de suelo mayor para hacerlo mejor. Entonces, aquí, cuando se vuelva a cero, este valor de ese balance, yo riego, ¿no? ¿Sí se fijan? Aquí yo tenía en el suelo 2.31 y este día, para poder ver. Si se fijan, aquí me quedaban 2.31 milímetros. ¿Cuánto me demandó de agua ese día? 2.7. ¿Se alcanza? Pues no. Tengo que regar aquí. Por eso ahí hago el riego. ¿De cuánto? Pues de agua para rellenar. Y se sigue considerando los milímetros. ¿Hasta cuándo? Hasta que se vuelva a volver cero. Si se fijan aquí, hubo una precipitación de 5 milímetros. Si yo no tengo precipitación, esto se vuelve cero antes, ¿no? Si yo aquí tengo una precipitación, vamos a considerar en los primeros días, aquí me llueve 10 milímetros. ¿Qué pasó acá? Pues al final de cuentas, eso se rellenó y pues se vuelve cero hasta acá. O cero negativo, ¿no? Eso tendríamos que hacer. Y esta línea amarilla pues se recorrería hasta acá. ¿Cuál sería el calendario de riego? Pues al final de cuentas, todos aquellos días donde se volvió amarillo esto, y la fecha de riego pues sería esto. El calendario de riego realmente lo estaría sacando con la fecha de. ¿Sí? Acuérdense, los calendarios de riego, cuando los hacemos a futuro, pues son calendarios no reales o una predicción, una propuesta, ¿no? Realmente en campo es donde se nota si sí requiere el agua o no. Los cálculos salen muy bonitos y muy, ¿cómo se dice? Pues muy perfectos, exactamente. Es un cálculo donde puedes sacar cuántos días, cuántas horas y cuántos minutos te alcanzaría el agua con esa tasa de consumo que estás teniendo. Pero ustedes creen que la evaporación, pues ahora sí, se registre de forma similar. Va a ser de forma similar, ¿no? Pero al final de cuentas no se registra la misma precipitación diaria. Fíjense, aquí tengo una gráfica que sí me ha gustado.